se acerca a la maestría, por ejemplo, de Drake, cuando esta chica vuelve por cambiarse de zapatos. Esa es una escena como de Drake. Es impresionante. Aparte de cómo está de guapa. De guapa y cómo es esa habitación, cómo es ese decorado, cómo está iluminado. Eso parece mucho de Gertrude. Pero el tema de esto es esa cosa de la humillación y de las peleas brutales entre una pareja, que es otro tema constante en Bergman. Es muy probable que él haya tenido arrebatos de este género y haya tenido peleas durísimas. Está secreto del matrimonio. Realmente es una cosa que es constante, ¿no? O sea, vaya a lo largo de toda su obra. Y yo creo que además enlaza mucho con toda esa etapa de noche, de circo y todas estas, en las que hay muy central un tema que yo creo que le viene del cine anterior, es decir, le viene de la película de Sjöström con Lon Chaney, le viene de El Ángel Azul y cosas de ese género, que es el tema de la humillación, que es un tema que durante el primer periodo de su carrera es casi constante y desde aquí en algún sentido se despide, aunque luego tiene sus recaídas por el rito y por la vida de las marionetas y esas cosas. Y que a mí me parecía un tema que, curiosamente, al contrario que otros suyos, que son muy personales, este era un poco como adquirido, digamos, sobrevenido. Y que, bueno, son de esos residuos que hay como de la etapa anterior en esta película, que a mí me gustan algo menos que el otro, pero que yo creo que para que haya ese contraste en la película y para que tú veas que en la película hay una especie de debate dentro del mismo sobre qué camino seguir, son necesarios. Es uno de esos casos que yo he llegado a pensar que las cosas que a mí no me gustan de la película, sin embargo, son necesarias para la película. Claro, eso es un buen estudio que tendría que tener todas las películas. Hay una cosa que también está presente en esta y que ya estaba antes y que volverá a estar siempre, que es la sensualidad que tiene Bergman, el cómo trata a las mujeres. Tiene un erotismo todo Bergman que es tremendo. Él dice que le gustó mucho cuando la vio aquella película que el desnudo, sobre todo, de Eddie Lamar, Éxtasis. Él dice que esa es una de las películas que más le han impresionado. Bueno, claro, era una película también... En su época debía ser impresionante. Yo creo que aquí no se vio nunca. A mí me gusta mucho esa película, ¿no? O sea, que no me extraña nada. Claro, y entonces aquí decimos todos, qué guapa está Ingrid Tully. Bueno, Ingrid Tully la hemos visto muchas veces, pero está tratada de otra manera. Pero yo creo que las relaciones de él con Ingrid Tulin deben ser muy de esa época y se nota, porque la verdad es que siempre en Bergman, cuando notas que alguien está especialmente fascinante, si luego mira sus biografías y eso y logra reconstruir el detalle, que es complicado de reconstruir, generalmente cuando está especialmente brillante Harriet Anderson es su periodo con Harriet Anderson. Cuando es Vivi Anderson es Vivi Anderson, cuando es Ingrid Tulin es Ingrid Tulin, cuando es Lee Bullman es Lee Bullman, y la verdad es que se ha movido bastante, pero siempre se notaba en las películas. Yo, hablando del matrimonio ese, como que tú sugerías que era una pareja suprimible. No, sí, a mí me gusta, coincido con la secuencia. A mí lo que parece es que me parece un poco evidente, un poco excesivo, quizás la acumulación en ese momento de la película de la aparición, ¿no? A mí lo que me parece suprimible, o sea, igual que me gustan mucho los jóvenes, me parece que tienen una entidad, la juventud, la historia y tal. A mí las discusiones entre los dos chicos teológicas... Sí, a mí eso me sobra un poco más. Si hubiera sido más tenue y no hubieran discutido más que por celos, hubiera estado mejor. A mí que se pueda discutir. Pero eso es un poco... Cantamañanas pero es un poco esa idea que la ha tenido muy a menudo Bergman, que ha tenido una tendencia a ser pretencioso y a querer tratar temas trascendentales. Pero de otros personajes, no a esos dos chavales. Y además tiene películas donde entra eso perfectamente. Bueno, que es el centro de la película. Material de cineclub y de cineforum abundante. Pero es que esos dos chicos, la pelea de los dos chicos discutiendo sobre Dios y tal, yo siempre sospecho y digo, pero esto será que lo han cambiado el doblaje. Pero está bien que les llame al orden y les trate como en los niños sin grisulín. Sin embargo, ella me parece maravillosa, Sara, la chica. A mí me parece un personaje precioso. Bueno, me parece que es un poco pelma también, ¿eh? Porque estás joven. Pero para ella es importante. Él al final tiene un... Vamos, el plano ese final... Sí, la despedida esta de la ronda, con el picado, la ronda esa, que es un plano raro en la película y raro en Bergman. Cuando tiene que ser el hombre de su vida y tal, me gusta porque él sí, le hace como cierta... esa ilusión de un viejecito coqueto. Exactamente. Que es lo que era Hostron. Y lo que yo creo que es Bergman ahora. Y él dice que en el rodaje, y que él incluso le sacó fotos al viejo
en este caso director, no profesor, con la chica joven, y que ella además coqueteaba mucho con él, y que él, que había sido, por lo visto, según cuenta Berman, un tío maravilloso y con un éxito enorme, que era un actor además muy célebre, y también con entonces se ve que hay algo que él añadió. Pues también. Está en la película. Que lo añadió, por eso te digo. Está en la película. Yo creo que hay un elemento de que, aparte de que estuviera muy escrita, hay cosas que están improvisadas durante el rodaje, y que las fue sacando partido, porque yo creo que ese elemento vampírico que ha tenido siempre también Berman con respecto a los personajes, y que lo ha tratado, acordaros, como en un espejo, el escritor que interpretaba a Max von Sydow estaba hasta fijándose en las cosas que le pasaban a su hija, que estaba loca, y escribiendo una novela a partir de eso. Y ese es un tema constante suyo también, y yo creo que es porque hay un elemento de confesión personal, porque eso es un elemento que también lo ha tenido siempre con bastante impudor y con bastante franqueza. Yo creo que una de las cosas de Berman... Ahora has citado tú La Hora del Lobo. Alguna vez lo hemos hablado tú y yo, Miguel. Yo creo que es de las películas de terror más importantes que se han hecho. Yo encuentro que es de las películas de terror totales, y además es un poco la trilogía nórdica esta, digamos, de Nosferatu, Vampir y La Hora del Lobo, que se olvida La Hora del Lobo, pero que es espeluznante. Fíjate tú a lo largo y el recorrido que lo está haciendo él en su filmografía, de películas distintas y maravillosas, porque La Hora del Lobo es una y además maravilla. Todas con un sello el silencio personal. Todas. Que por muy diferentes que sean los géneros, las de todas historias... maneras, el tema del terror y, digamos, las concomitancias de las películas de Berman, digo porque aquí hay planos de terror son frecuentes también, y hay películas que parecen de vampiros, no solo La Hora del Lobo. Que el elemento del vampirismo está por todas partes, aunque no sean vampiros, digamos, el propio... con colmillos, ni con alas, pero son vampiros. El sueño del ese interrogatorio, los la facultad, de lo que sea, con los personajes situados en los pupitres. Totalmente kafkiano, por otra parte, en este caso. Que a mí ahí lo que sí que me gusta mucho es que el que le examine sea justamente el antipático marido del accidente, ¿no? Y que esté además entre la gente que aparece por allí, los elementos con los que te has topado durante el día, que yo creo que es muy realista desde el punto de vista que lo que ha pasado en un día un poco especial a menudo se te cuela en los sueños. Lo que hemos hablado es de la relación del profesor con la ama de llaves. Sí, a mí, ¿sabes lo que pasa con ella? Curioso, que me parece más convencional en el fondo. Está muy bien, y está muy bien la actriz. Está muy bien la puerta abierta. Ya sabe y se le queda mirando y dice, ¿cómo dice? Si me necesita. Y ahí hay un elemento de humor mucho más fuerte que las otras veces que hay humor en la película, que es más bien ironía que humor. Pero aquí sí que hay una especie de relación de afecto cascarrabia. Tiene gracia cuando dice, está arruinando usted el día más feliz de mi vida. Tiene razón. Y de lanzarse pequeñas pullas, pero pullas amistosas y que son parte de una relación. Pero a mí lo que me gusta mucho es al final, cuando se va, se vuelve, deja la puerta entrever el plano de la actriz que hace de Adla, me parece que se llama, cuando dice, dejaré la puerta estoy ahí, si me necesita, ya sabe. Es una película tan es algo que se ha quedado reducida a su vida, ¿no? Es una vida de soledad como su madre, no la visita nadie. Una vez al año la visita el profesor Gore, pero el resto... Y a este paso ya no va a ir nunca más, porque no se puede ser más antipática. Esa señora, la madre... Bueno, yo creo que ahí hay un contraste entre esta... Como es una vida muy pensada en el fondo, yo creo que hay un contraste muy claro entre una forma de vejez, que sería la de Agda, y una forma totalmente fría de vejez seca de la madre, que es un personaje en el que dices, bueno, aquí hay una cierta tendencia a la continuidad en la familia esta, que es un poco terrible y que además, de hecho, lo manifiesta Ingrid Thulin también cuando dice que le da un poco de pánico tener un hijo y que le ocurre lo mismo que a la madre, que a Isaac y que a Evald, su marido, ¿no? Por eso resulta, como decía Antonio, sorprendente ese plano idílico del final, que lo rememora él con los padres que parece que están en bucólico y pastoril. ¿Cómo se recuerdan las cosas? Sí. ¿Cómo son? Ese es el proceso también, además de la vejez, que se va perdiendo la memoria próxima y que la memoria más lejana la embellece. Es intencionado. Después de que has visto todos los horrores, él tiene al final un recuerdo idílico de sus padres que sabes que es falso. Aunque la imagen es falso. Aunque en todos los restantes flashbacks, la imagen de la madre, que es Gunnel Lindblom, que empieza a aparecer por estas fechas en las películas de Berman y luego tendría más prominencia en otras películas,
es siempre muy positiva y es como una madre equilibrada, conciliadora, no absorbente, no es una madre nada negativa. Y en cambio al padre no se le ve.